La guerra moderna depende en gran medida del petróleo, ya sea en tierra, en el aire o en el mar. Cuando Europa entró en guerra en 1914, los ejércitos aún seguían utilizando el caballo como su principal medio de transporte. Muchos buques de guerra todavía se alimentaban de carbón. Pero para 1918 el motor de combustión interna ya había empezado a desplazar al caballo y los barcos comenzaban a usar cada vez más petróleo en vez de carbón. El nuevo medio de la guerra, el aire, también precisaba de combustible para los aviones que se enfrentaban en el espacio aéreo sobre el campo de batalla. 20 años más tarde, cuando Europa volvió a verse involucrada en la guerra, el crudo se había convertido en una necesidad vital. Especialmente para el tipo de guerra relámpago, mecanizada y desarrollada a gran velocidad que practicaban los alemanes. Hitler reconoció desde el principio que el poder de la Marina Real Británica le dificultaría el poder procurarse petróleo procedente de fuera de Europa. El pacto de no agresión que Alemania firmó con la Unión Soviética en vísperas de la guerra le proporcionó algo de crudo. Pero este no podía estar garantizado, especialmente porque Hitler planeaba volverse contra la Unión Soviética cuando llegara el momento apropiado. El ministro de Exteriores alemán, von Ribbentrop, había firmado en marzo de 1939 un acuerdo económico con Rumanía para asegurarse el suministro de su crudo. En mayo de 1940, el mundo se vio paralizado mientras los ejércitos germanos conquistaban Europa occidental en una devastadora campaña de 6 semanas. Aquello sirvió para atraer a Rumanía aún más hacia las garras de Hitler. Y eso a pesar de que este país se había visto forzado por los alemanes a cederle territorio a las vecinas Hungría y Bulgaria con el fin de que se pusieran del lado de los nazis. El pueblo rumano intentó protestar y obligó al rey Carol a abdicar del trono. Le sucedió su hijo Miguel. Pero el verdadero poder de la nación estaba en manos del general derechista Ion Antonescu, el primer ministro. En el otoño de 1940, el gobierno rumano invitó a una misión alemana a examinar las fuerzas armadas de Rumanía y a organizarlas según los esquemas germanos. También se desplegaron aviones nazis en el país. Hitler lanzó su ataque contra la Unión Soviética en junio de 1941. Para entonces, Rumanía se encontraba tan dominada por él que un nutrido cuerpo rumano participó en la invasión. Pero ¿era el petróleo rumano el verdadero valor de este país a los ojos de Hitler? Ploesti no tardó en suministrar no menos del 60% de las importaciones alemanas de crudo. Fueron los rusos los primeros en reconocer el valor de Ploesti para los nazis y sus bombarderos lo atacaron el 23 de junio de 1941, solo un día después de que hubiera comenzado la agresión contra la Unión Soviética. A partir de ese momento, y debido al rápido avance alemán, Ploesti quedó pronto fuera del alcance de los aparatos soviéticos. Los británicos, enzarzados en una desesperada batalla con las fuerzas del eje en el norte de África y el Mediterráneo, no se encontraban en situación de plantearse una incursión contra los campos petrolíferos rumanos. De todos modos, 13 Liberators B-24 americanos partieron desde Egipto y atacaron Ploesti en junio de 1942. Ocasionaron escasos daños. La incursión sí provocó, en cambio,
que los alemanes reforzaran drásticamente las defensas aéreas que protegían a los yacimientos petrolíferos. A lo largo del siguiente año, la producción de crudo en Ploesti permaneció inalterable. Pero hacia el verano de 1943, el curso de la guerra había cambiado de forma radical. En el frente oriental, los alemanes habían sufrido un importante desastre en Stalingrado a principios de año, cuando un ejército entero se vio forzado a rendirse tras 6 meses de encarnizados combates. Fue entonces, a comienzos de julio de 1943, cuando los dos bandos se vieron enfrentados en una masiva batalla de tanques en los alrededores de Kursk. En el oeste, ya se había expulsado por completo a las fuerzas del eje del norte de África hacia mediados de mayo de 1943. Los americanos y los británicos se preparaban para invadir Sicilia, cosa que hicieron el 10 de julio. Un resultado inmediato de esta acción fue que Hitler cancelara los ataques sobre Kursk y pasara a la defensiva en el frente oriental. Hacia julio de 1943, los británicos y los americanos habían desplegado un impresionante poderío aéreo en el teatro del Mediterráneo. Allí se encontraba la 9ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tenía su cuartel general en el puerto libio de Bengasi. El general Louis Brereton, al mando de la 9ª Fuerza Aérea, llevaba varios meses planteándose una incursión sobre Ploesti, en la creencia de que su destrucción afectaría radicalmente a la capacidad alemana para seguir combatiendo. De hecho, llegó al punto de asegurar que ese podría ser el golpe que los dejara fuera de juego. Por aquella época, la prioridad para los bombarderos aliados era apoyar las operaciones en Sicilia y allanar el camino para la invasión de la Italia continental. A pesar de todo, Brereton consiguió persuadir al comandante de los aliados, el general Dwight Eisenhower, para que diera su visto bueno a un ataque contra Ploesti. Pero el jefe de la Fuerza Aérea de Eisenhower, Sir Arthur Thieder, no compartía ese entusiasmo, argumentando que los campos petrolíferos eran tan extensos que una sola incursión no podría paralizarlos. Estuvo a punto de disuadir a Eisenhower, pero Brereton consiguió convencerle de que un ataque contra Ploesti podía alterar de forma decisiva el curso de la guerra. El plan de Brereton se basaba en la sorpresa. Eso significaba que los Liberators B-24 debían atacar volando a baja altura con el fin de reducir al máximo la detección por radar. Se construyó una maqueta de los yacimientos de forma que los tripulantes de los bombarderos pudieran realizar ejercicios de ataques. La ruta de vuelo debía conducir a los aparatos a través del Mediterráneo, sobrevolar la isla de Corfú y luego subir por los Balcanes hasta el objetivo. En total, el viaje de ida y vuelta era de unos 4.300 kilómetros, prácticamente la autonomía máxima de los B-24. Pero existía otro factor, no totalmente valorado por los estrategas. Los alemanes habían seguido reforzando aún más las defensas aéreas de Ploesti, y estas estaban ahora bien coordinadas. De hecho, el campo se encontraba literalmente rodeado de baterías de artillería antiaérea, y la Luftwaffe contaba con unos 120 cazas en la región. También estaban los Messerschmitt M109 rumanos. Cuando las tripulaciones de los 178 B-24 que iban a participar recibieron las instrucciones finales, no se les habló de este reforzamiento de las defensas. Su objetivo consistía en destruir tanto los yacimientos petrolíferos como el ferrocarril que servía para transportar el crudo. Se les comunicó que la incursión contra Ploesti podría suponer la victoria en la guerra. El 1 de agosto de 1943, los aeródromos de bombarderos en Libia estaban a la espera y poco antes de las 7 de la mañana se dio la orden de despegar. El primer avión comenzó a avanzar por la pista y a ascender al aire. Desde el momento en que levantaron el vuelo, las cosas empezaron a salir mal. Un B-24 explotó al despegar de una de las pistas. Otro se incendió instantes después de haberse elevado y se estrelló. De hecho, para cuando toda la formación ya estaba en el aire, 11 aviones se habían estrellado o habían tenido que abortar su misión debido a fallos técnicos.
Mientras los aparatos de vanguardia alcanzaban Corfú, un B-24 en el que viajaban el líder de la formación y el navegante jefe se precipitó al mar. Nada más entrar en el espacio aéreo de los Balcanes, los bombarderos se toparon con densas nubes. Esto no solo rompió las formaciones de los aparatos, sino que además agravó los problemas de navegación y trastocó la coordinación de los ataques, que había sido minuciosamente organizada. La confusión crecía por momentos. Y aún peor, uno de los grupos de vanguardia se desvió hacia Bucarest, la capital de Rumanía. Fue preciso romper el silencio de las radios, crucial para mantener la sorpresa, con el fin de que volviera a la formación. Hemos perdido el objetivo, repito, hemos perdido el objetivo. No sabemos hacia dónde nos dirigimos. Es preciso que vuelvan a la formación. Aquello alertó a los artilleros alemanes bastante antes de que la principal fuerza de bombarderos alcanzara el objetivo. Y además, los cazas enemigos tuvieron tiempo de sobra para despegar. Los B-24 iniciaron entonces su maniobra de aproximación final, volando casi a la altura de las copas de los árboles. Les estaban esperando las baterías antiaéreas. A pesar de todo, los tripulantes de las oleadas de vanguardia de los bombarderos continuaron avanzando hacia sus objetivos y lanzaron las bombas. Luego llegaron los grupos que iban a continuación y se encontraron volando a través de una pesadilla de llamas procedentes de los tanques de almacenamiento de crudo que se habían incendiado. Pero también arrojaron sus bombas. Después los bombarderos viraron para regresar a casa. Pero los cañones alemanes no habían parado de derribar un aparato tras otro. Aunque los aviones habían perseverado. Para entonces, los yacimientos de petróleo estaban cubiertos por una densa capa de humo. Los bombarderos supervivientes, muchos de ellos alcanzados por el intenso fuego antiaéreo, aceleraban al máximo para alejarse de las defensas germanas. Pero los alemanes aún conservaban un as en la manga, sus cazas. Estos comenzaron entonces a abalanzarse sobre los bombarderos. Estalló un intenso combate aéreo. Los artilleros americanos trataban desesperadamente de mantener a raya a los cazas. Pero los pilotos alemanes intensificaban sus ataques y un bombardero tras otro iba cayendo envuelto en llamas.
todos modos, la carnicería pudo haber sido mayor, de no ser por el hecho de que algunos cazas no consiguieron recular a tiempo en sus caídas en picado y se estrellaron contra el suelo, aumentando así la destrucción. Al final, los bombarderos supervivientes lograron alcanzar la costa y poner rumbo en la larga travesía de vuelta cruzando el Mediterráneo. Pero la pesadilla aún no había terminado. El combustible era ahora un factor crucial, sobre todo para aquellos aparatos que habían sufrido daños. Algunos se dieron cuenta de que no conseguirían llegar a la base y buscaron lugares alternativos para aterrizar. No menos de 8 B-24 aterrizaron en la neutral Turquía y fueron internados durante el resto de la guerra. Otros alcanzaron Chipre, Malta y Sicilia. Muchos de los bombarderos que sí consiguieron volver a sus bases en el norte de África tuvieron que realizar aterrizajes de emergencia. Los accidentes no solo se debieron a los serios desperfectos de los aviones. El agotamiento y la tensión de los pilotos también fue una causa. En total, y excluyendo a los bombarderos que habían sido internados en Turquía, no menos de un tercio de los que habían despegado resultaron destruidos. Muchos otros B-24 habían sufrido graves daños. En realidad fue un milagro que algunos de ellos lograran regresar. Cerca de 500 tripulantes habían resultado muertos o heridos, algunos de gravedad. Otros habían sido capturados. Es cierto que habían infligido algunos daños a los yacimientos de Ploesti y que hicieron falta esfuerzos considerables para apagar los incendios de los tanques de petróleo. De todos modos, los campos petrolíferos habían estado funcionando solo al 60% de su capacidad durante el momento de la incursión. Por ello resultaba comparativamente fácil compensar el déficit producido, incluso mientras todavía se trataba de controlar los incendios y la producción no se vio afectada. No quedó más remedio que aceptar que el ataque había fracasado, y Tedder prohibió a Brereton que organizara más incursiones contra Ploesti. Le ordenó que en vez de eso concentrara su atención en Italia, que los aliados no tardarían mucho en invadir. Se podía considerar a los incendios de Ploesti como una pira funeraria para los aviadores americanos que habían perecido en el ataque. Los desembarcos aliados en el sur de Italia tuvieron lugar, como estaba previsto, a comienzos de septiembre de 1943. Los italianos solicitaron un armisticio que les fue concedido. Pero los aliados no tardaron en verse envueltos en un encarnizado combate con las fuerzas alemanas, a las que se había desplazado rápidamente desde el norte de Italia. Mientras tanto, en Gran Bretaña la principal prioridad era ahora prepararse para un asalto anfibio a través del Canal de la Mancha. Eso motivó que se olvidara Ploesti y que éste continuara suministrando a los alemanes la parte más importante de su petróleo. En realidad, los aliados no volvieron a prestarle atención a este objetivo hasta la primavera de 1944. Para entonces, se había convencido a los varones de los bombarderos americanos, como el general Karl Spaatz, de que la clave para la derrota alemana residía en paralizar sus recursos petrolíferos. Por su parte, la RAF era favorable a los ataques contra los medios de transporte, especialmente los ferrocarriles y las estaciones de reparto, como forma de paralizar la capacidad de Hitler de mantener el esfuerzo bélico. Por aquel tiempo se había colocado a las fuerzas estratégicas de bombarderos aliados bajo el mando directo de Eisenhower con el fin de que apoyaran la invasión de Normandía.
Esta se produjo tal y como estaba previsto el 6 de junio de 1944 y las fuerzas aéreas aliadas contribuyeron de forma significativa a su éxito. Aquellos desembarcos marcaron el principio del fin para Alemania. Entretanto, la 15ª Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con base en Italia, había vuelto a atacar Ploesti en abril de 1944, pero se había concentrado en la red de ferrocarriles que se utilizaba para el transporte de combustible desde los campos petrolíferos. Se lanzó una segunda incursión el 28 de mayo. Esta demostró ser muy fructífera al haber destruido la mitad de la capacidad de Ploesti. El 23 de junio se produjo una tercera incursión. A partir de entonces, la 15ª Fuerza Aérea atacó Ploesti repetidas veces. A Hitler cada vez le preocupaban más los daños que se estaban provocando a su principal suministro de crudo. Llegó a declarar: si perdemos los yacimientos petrolíferos, ya no podremos ganar la guerra. Los bombarderos americanos continuaron machacando Ploesti de día, mientras la RAF lanzaba sus ataques contra él por la noche. Los alemanes trataban desesperadamente de rechazar a los aviones. Pero no podían impedir la progresiva destrucción. Llovieron literalmente decenas de miles de toneladas de bombas sobre Ploesti. Se destruyó por completo la red de ferrocarriles que comunicaba con los campos petrolíferos. Pero los aliados también sufrieron, con más de 400 bombarderos derribados. Entonces, de repente, el 2 de agosto de 1944, cesaron los ataques aéreos aliados. Ploesti, o lo que quedaba de él, se encontraba ante una nueva amenaza. Desde que los alemanes fueran rechazados en Kursk en julio de 1943, los rusos habían estado avanzando firmemente en dirección oeste. Además de liberar su propio país, también se adentraron en el norte de los Balcanes. El 20 de agosto de 1944, las fuerzas rusas atravesaron la frontera rumana. No tardaron en dirigirse hacia Bucarest. Tres días más tarde, el rey Miguel, consciente de que su país iba camino del desastre, decidió asumir el mando personalmente. Hizo que se detuviera al primer ministro Antonescu y ordenó a sus fuerzas armadas que cesaran las hostilidades. Se dio un plazo de 2 días al ejército alemán en Rumanía para que abandonara el país. Así se evacuó Ploesti, y el 30 de agosto las fuerzas rusas ocuparon los yacimientos petrolíferos. Había terminado su larga agonía, pero habían quedado reducidos a kilómetros y kilómetros de hierros retorcidos.